Bien, buenos días a todos y todas los que no haya saludado todavía. Hoy iniciamos, digamos que formalmente, con con nuestras sesiones de clase. La sesión anterior fue una sesión de presentación, entonces hoy ya entramos de lleno con la temática. Quiero primero como exhibir cierta estructura del curso, entonces quiero como mostrarles ¿cuáles son los ejes esenciales de la asignatura y cuál es la orientación que le vamos a dar a esas temáticas? Quisiera hacer un llamado a lista y quisiera hacerlo como lo hice la vez pasada, es decir, por favor, cuando los llame, activan su cámara brevemente. Nuevamente, el propósito es como irme familiarizando con rostros y tratar de individualizar a cada uno de ustedes físicamente. Entonces, por favor, al hacer el llamado a lista, activan cámara y contestan naturalmente. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Acosta Echeverría. Presente. Listo. ¿Activaste la cámara? No. No, profe, no la puede conseguir. Mm, pero no vas a poderla conseguir durante todo el semestre. No, pues es que ahorita está cara, entonces tengo que ir mirando cuando baje un poquito. Pues porque es que si lo vamos a necesitar, y de hecho es una recomendación de la universidad, que ustedes puedan acceder a cámara. Nuevamente les digo lo de la vez pasada, que no es que vamos a tenerla activada todo el tiempo, pero eventualmente sí va a ser necesario. Dado caso, la próxima vez, si puedes por lo menos por la del celular o algo, por lo menos para identificarte. ¿Listo? Listo. Bien. Camacho Vázquez. Presente, profe. Listo, gracias, ya te vi. Fernández Chaparro. Presente. Listo, gracias. Flores Morales. Presente, profe. Listo. ¿Activaste la cámara? Creo que está prendiendo. Pues ya la activé, ya, creo que ya se prendió. Listo, ya. Listo, gracias. Forero Osorio. Acá, presente. Juan Sebastián, tú eres, o sea, es tu primera clase, ¿cierto? Tú te matriculaste Sí, después de la señor. sesión anterior, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues te comento brevemente, la vez pasada como que describí la estructura general del curso. Eso está en un video que está en Moodle. Yo te acabo de matricular a Moodle, porque te acabo de ver en el listado. Entonces, tú ya puedes acceder a la plataforma, tú eres nuevo, ¿cierto? O sea, es tu primer semestre, Sí, ¿cierto? señor. Sí, señor. Te explicaron cómo funciona la plataforma, cómo ingresar a Moodle, te dieron tu nombre de usuario y contraseña. No, señor, el nombre de usuario no lo he podido encontrar. He mandado unos correos y aún así, pues ya llevo Se te bloqueó la imagen. Si quieres, cierra la cámara un segundo, de pronto sea eso. bastante tiempo esperando la respuesta y no me ha llegado. Entiendo. He estado esperando lo del usuario y la contraseña y pues no me han llegado los correos. Bien, entonces esperemos a ver. Igual yo voy a comunicarlo también ante la persona que creo que está encargada para que te activen lo más pronto posible para que puedas acceder, porque ahí ya está el video de la sesión de clase anterior, que fue la Ok, muchas gracias. presentación general del curso. ¿Listo? Gracias. Listo. Gracias, Juan Sebastián. Bien. García Chávez. García Chávez está. No, no está. Listo. Guevara Arango.
Guevara Arango, ahí te veo, no te escucho, pero te veo. ¿Listo? Buenos días. Buenos días, gracias. López Arroyave, Presente, buenos días. buenos días. Activas la cámara, por favor. Listo, gracias. Bien. Luque Balbuena, Presente. listo, listo ya, gracias. Medina Pinto, Presente, profe. listo, ya te vi, gracias. Montoya Hernández, Buenos días, profe, presente. buenos días, Juan Camilo. Moreno Castañeda, Buenos días, profesor, presente. buenos Aquí días. aquí está la cámara. Uy, Perdón. listo, Algo. ya te vi, listo. Gracias, Juan Jairo Daniel. Vale, profesor. Orjuela Cárdenas, Hemos hablado de una Buenos u días, otra profe, manera presente. que buenos días, Ana corresponde María, a este. gracias. Panadero Hernández, Panadero Hernández, parece que no está, no está, bien. Pedraza Solórzano, Buenos días, profe, presente. bien, Juliana. Rodríguez Urrea, Buenos días, profe, presente. buenos días, Carol. Sánchez Sánchez, Buenos días, profe, presente. buenos días, Gabriela. Y Zuluaga Gil. Buenos días, profe. Buenos Presente. días, Julián David. Bien, gracias. Permítanme un segundo, voy a compartir. Listo, pues me avisan si pueden ver bien mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla bien? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les comentaba, lo primero que quiero hacer es como describir a grandes rasgos, sin entrar en detalles, pues porque esos detalles se encuentran en el sílabus, que espero que hayan revisado. También espero que hayan hecho la actividad que les había pedido de presentarse en ese foro que está en Moodle. Los que no han podido acceder, como el caso de Juan Sebastián, por cuestión de nombre de usuario y contraseña, cuando puedan hacerlo, cuando puedan ingresar, ahí hay un foro para que se presenten, ahí hay unos documentos para que los lean, para que lo tengan en cuenta. Esencialmente, este curso gira en torno a tres grandes temáticas, que son los sistemas de ecuaciones lineales, sobre los cuales vamos a estar discutiendo fundamentalmente qué son, qué representan y cómo se solucionan, es decir, definiciones, aplicaciones y métodos de solución. Vamos a discutir fundamentalmente el método por excelencia para ese tipo de métodos, para ese tipo de sistemas, perdón, que es el método de Gauss-Jordan, pero antes de eso vamos a tener que hablar de unos preliminares teóricos. Y ese sería como el primer gran bloque de esta asignatura. El segundo gran bloque sería lo correspondiente al estudio de las matrices, y vamos a mencionar fundamentalmente tipos de matrices y operaciones entre matrices. Naturalmente siempre yendo hacia un entorno aplicado, es decir, siempre nosotros vamos a tratar de irnos dirigiendo hacia la manera como estos conceptos impactan en aplicaciones especialmente de su campo de conocimiento, que es la ingeniería,
que es un campo bastante amplio, de hecho. Entonces, cuando hablemos de matrices, vamos también a hablar de para qué se utilizan esas matrices en entornos aplicativos y vamos a ver la interrelación que hay entre esas matrices y los sistemas de ecuaciones lineales. Este es el segundo gran bloque. Y el último gran bloque, o el último gran tema, es el de los vectores, los cuales nosotros vamos a estar analizando desde dos enfoques. Lo que se conoce como el enfoque algebraico, es decir, operativamente, cómo se manejan los vectores, qué son, qué tipo de propiedades o características tienen esos vectores. Y el otro enfoque, que es muy importante, es el enfoque geométrico. Entonces vamos a analizar esos vectores, cómo se ven, qué representan, geométricamente cuáles son sus características. Y esos son los tres bloques sobre los cuales nosotros nos vamos a estar moviendo durante este semestre. De hecho, esos tres temas delimitan los tres cortes que yo les mencionaba la vez pasada, sobre los cuales se va a desarrollar el proceso de evaluación. Es decir, cuando cerremos temática, se cierra el corte. Más que fechas específicas de cortes, yo prefiero representar esos cortes a través de las temáticas. Entonces, el primer corte corresponde a los sistemas de ecuaciones lineales, el segundo corte corresponde al tema de matrices y el último corte corresponde al tema de vectores. Quiero que tengan en cuenta que estas tres temáticas no son temáticas separadas, sino que hay interrelaciones entre estos conceptos. Y eso demanda que para entender correctamente uno o cualquiera de estos tres temas, es importante tener un cabal conocimiento de las temáticas que se han desarrollado anteriormente. Es decir, no es que acabe el primer corte, acabemos sistemas de ecuaciones lineales y ya nos olvidamos de ellos, sino que nosotros siempre vamos a estar volviendo y haciendo referencia a esos sistemas, tanto para el caso de las matrices como para el caso de los vectores. Como cualquier campo del conocimiento, esta asignatura es acumulativa y progresiva en cuanto a la adquisición de ese conocimiento. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso para que no dejen de lado las temáticas que vayamos desarrollando. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Y estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Naturalmente, cuando uno describe las temáticas que se van a discutir, es bueno establecer lo que requerimos nosotros para abordar esas temáticas, lo que comúnmente se conoce como los prerequisitos de la asignatura. Y es verdad que esta asignatura no tiene un prerequisito formal. Cuando hablo de un prerequisito formal, me refiero a que hay que haber aprobado alguna asignatura para ver esta. Si ustedes miran cuidadosamente sus planes de estudio, no hay ninguna asignatura previa a esta, en el sentido estricto de la palabra, es decir, ustedes pueden ver esta asignatura sin necesidad de haber aprobado ningún curso de matemáticas anterior. De hecho, esta asignatura para algunas de las carreras que están aquí presentes es de primer semestre. Y entonces eso, de alguna manera, nos dice que no es grande la cantidad de conocimientos previos que hay que tener para poder abordar esta asignatura. Es una asignatura casi que totalmente autocontenida. No hay mucha temática previa al álgebra lineal. Sin embargo, sí hay ciertos conocimientos básicos de la matemática escolar que son fundamentales para el desarrollo de las temáticas de este curso. Y son esos dos fundamentalmente
y escogí estos dos sin restringirme a estos dos. De hecho, pues naturalmente uno requiere haber aprobado una gran cantidad de asignaturas en el colegio de matemáticas para llegar acá, pero enfocado especialmente, nosotros vamos a necesitar hacer uso de estos dos, llamémoslo, términos o conceptos de la matemática escolar para poder desarrollar este curso. Lo primero, y eso es obvio, pensaría yo, es que ustedes necesitan saber manejar operaciones aritméticas y algebraicas de números y expresiones del álgebra. Me refiero fundamentalmente a que sepan cómo sumar, dividir, restar, multiplicar cualquier sistema numérico, enteros, racionales, reales, decimales, y también que tengan cierta claridad sobre la manera como se operan expresiones algebraicas. Si yo tengo dos polinomios, cómo se multiplican, cómo se dividen, cómo se elevan a una potencia, cómo se le saca raíz. Ese conocimiento aritmético y algebraico básico que se adquiere prácticamente que al concluir la educación básica secundaria en el grado 9º del colegio. Eso lo necesitamos, fundamental, para los temas que se van a desarrollar en este curso. Otro que vamos a necesitar es cierto manejo básico de la manera de solucionar ecuaciones. El tema de ecuaciones yo siento que también debe ser familiar para ustedes. Creo que ustedes conocen ciertas técnicas básicas para resolver ciertas ecuaciones. Fundamentalmente aquí vamos a necesitar lo que corresponde a técnicas de despeje para ecuaciones. No sé si ese término despejar les sea familiar, es un término informal que hace referencia a la manera de aislar una variable en una ecuación determinada. Entonces hay ciertas reglas del despeje básicas, cómo pasar de un lado al otro en una ecuación. Eso también lo vamos a necesitar tener claro para poder empezar a desarrollar las temáticas de la asignatura. Como se pueden dar cuenta, no es gran cosa, pero sí es importante que ustedes tengan esa claridad sobre esos temas que se están presentando ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Inquietudes, Sí, señor. preguntas? Eso es la presentación que quería hacerles de la estructura general de este curso. Entonces, vamos a adentrarnos de una vez ya sobre las temáticas. Entonces, vamos bajando. Vámonos hasta aquí. ¿Listo? Permítanme un minuto. Vayan leyendo, si quieren vayan copiando. Y vamos a iniciar con el primer tipo de sistema de ecuación lineal, que es el primer tema que nosotros vamos a discutir. Permítanme 10 segundos. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Para todos es claro lo que ahí está escrito? Sí, señor. Muy posiblemente esto que estoy mostrando acá sea conocido por ustedes, pero pues igual es parte de los contenidos del curso tomarlo y tratar de profundizar en este tipo de sistema de ecuación lineal. Para entender qué es un sistema de ecuaciones lineales, lo primero que nosotros necesitamos entender es qué es una ecuación lineal. Y nosotros vamos a arrancar, tanto en sistemas como en ecuaciones, restringiéndonos al caso más básico y sencillo, que es el caso de las ecuaciones lineales
con dos incógnitas o variables. Yo estaré utilizando indistintamente esos dos términos. Incógnita o variable va a representar lo mismo para nosotros. Y entonces, una ecuación lineal de dos incógnitas o variables es una ecuación que tiene esta estructura bastante simplificada y posiblemente familiar para ustedes. Es una ecuación con dos variables. Nosotros usualmente cuando trabajamos con dos variables las llamamos X y Y. Cada una de esas variables aparece multiplicada por un número real cualquiera, y cuando digo cualquiera puede ser cualquier tipo de número real, entero, natural, fraccionario, decimal. Lo importante es que tenga esta estructura algebraica, la variable multiplicada por un número, la otra variable multiplicada por otro número, una suma entre esas dos expresiones y todo eso igualado a otro número que también puede ser cualquier número real. Entonces, una ecuación lineal de dos incógnitas es cualquier ecuación, es decir, cualquier expresión con un símbolo de igualdad que tenga esta estructura. Un número por X más un número por Y igual a otro número. Donde esos tres números pueden ser números reales de cualquier naturaleza. Y aquí estoy exhibiendo un grupo de ejemplos de ese tipo de ecuaciones lineales. Por ejemplo, la ecuación 2x más 4y igual a 10. También puedo considerar, ¿por qué no?, coeficientes negativos. Entonces aquí sería menos 2x más y igual a 7. Miren la estructura que tienen estas dos ecuaciones. Siempre están multiplicadas por un número. Aquí alguien dirá, pero es que esta y no está multiplicada por nadie. Ustedes deben tener relativamente claro que cuando una variable o cualquier expresión no tiene ningún número que lo esté acompañando, nosotros asumimos que esa expresión está multiplicada por el número 1. Entonces esto es lo mismo que decir menos 2x más 1 igual a 7, tiene esta misma estructura, y una ecuación lineal, aquí hay con coeficientes fraccionarios, un medio de x más 2/5 de y igual a menos 1/7. Entonces ustedes pueden pensar en cualquier gama de números reales y siempre eso va a determinar una ecuación lineal siempre y cuando conserve esta estructura que estoy presentando aquí. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Estas ecuaciones lineales, vuelvo y repito, no creo que sean desconocidas para ustedes. Son ecuaciones que incluso se abordan en la educación secundaria. Se abordan también en las asignaturas de cálculo, para los que ya han visto Introducción al Análisis Matemático, los de ingeniería, o los que lo estén viendo o lo vayan a ver. Este tipo de ecuaciones también aparece en el cálculo, representan funciones en el cálculo, lo que se llaman funciones lineales. Y la parte interesante de estas ecuaciones, y eso es algo que vamos a retomar posteriormente, es que gráficamente estas ecuaciones se representan por medio de líneas rectas. Precisamente por eso se llaman ecuaciones lineales. Son ecuaciones que al representarlas gráficamente, su gráfica es una línea recta en un plano o en el espacio. Entonces, estas ecuaciones son de mucha importancia y aparecen muchísimo en muchas aplicaciones de la ingeniería, de la geometría. Vamos a ver esas aplicaciones posteriormente. Y cuando uno trabaja con ecuaciones, un concepto que surge, que está inmerso totalmente en ese término ecuación, y en particular ecuación lineal,
es lo que uno llama la solución de una ecuación. En este caso, la solución de una ecuación lineal. Y entonces nosotros definimos una solución, o decimos que algo es una solución de una ecuación lineal de dos variables, si es, como tenemos dos variables, una pareja de números, cada una de ellas representando una de las variables, que satisface la ecuación. Cuando uno habla de satisfacer en ecuaciones, a lo que uno está haciendo referencia es a que a la hora de reemplazar las variables por los correspondientes números, la parte de la izquierda de la ecuación resulta exactamente igual al número que aparece al lado derecho. Es decir, una solución de esta ecuación es un par de números X y Y, tal que al reemplazarlos en esta ecuación y al hacer las operaciones, al lado izquierdo me da el 10 que aparece al lado derecho. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, esta pareja de números, la pareja 1,2, es una solución de esta primera ecuación. Porque si yo reemplazo la variable X por 1 y la variable Y por 2, y aquí siempre hay que reemplazar en orden, siempre el primer número es X y el segundo número es Y, al reemplazarlo, pues ustedes se dan cuenta que a este lado izquierdo me da precisamente el número 10 que aparece al lado derecho. Entonces, en ese sentido, yo digo que esta pareja 1,2 es una solución de esta ecuación que estoy presentando acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Miren el uso que yo hago de las palabras. Yo siempre insisto en que cualquier palabra en cualquier escrito tiene importancia y el uso particular de una palabra, cuando está bien escrito, representa o le da un sentido específico a la expresión. Tengan en cuenta y miren que yo siempre digo una solución, es decir, yo estoy diciendo aquí 1,2 es una solución de esta primera ecuación. Cuando yo utilizo ese artículo, una, a lo que estoy haciendo referencia es que podría haber más soluciones de esa misma ecuación. Es decir, esta pareja 1,2 me sirve como solución para esta primera ecuación, pero naturalmente podría haber más. Podría haber otras soluciones para esa ecuación lineal. ¿A alguien se le ocurre en este momento otra solución para esta ecuación que estoy presentando aquí? Creo que alguien lo compartió por chat. Vamos a revisar. Ah, aquí alguien levantó la mano, perdón. Es Jairo. Cuéntame, Jairo. Otra posible solución podría ser 3,1, profesor. ¿3, qué, perdón? 1. 3,1. ¿Qué opinan los demás? ¿3,1 es otra solución de esa ecuación? Sí, señor. Se cumple, ¿no? 3,1, reemplazo el 3 acá, reemplazo el 1 acá, y al hacer esta operación me da 2 por 3 más 4 por 1, eso da el 10 que aparece al lado derecho. Y como esa hay muchísimas más, yo creo que cada uno de ustedes podría darme una solución distinta. Hay una solución, diría yo, que bastante obvia y rápida para esta ecuación. ¿A alguien se le ocurre otra solución antes de continuar? Yo, profe. ¿Quién me habla? Yo, Juan. Sebastián Forero. Sí, dime. Podríamos reemplazarlo por un 5,0. 5,0. Esa es otra solución. Gracias, Juan Sebastián. Juan Sebastián, para participar nosotros hemos establecido la regla que levantamos la mano que aparece ahí en Google Meet. ¿Sí ves la función ahí en Google Meet de levantar la mano? Ok, perdón. No, ni más faltaba, no tenías por qué saberlo, pero pues ahí te comento. Bien.
Entonces, cuando uno habla de ecuaciones lineales, yo puedo solucionarla, es decir, yo puedo encontrar las soluciones de esa ecuación o puedo determinar algunas soluciones de esa ecuación. Y un hecho, digamos que muy interesante de las ecuaciones lineales, de una ecuación lineal, es que la cantidad de soluciones que tiene es infinita. Es decir, ustedes me dieron dos, yo di otra, pero hay muchísimas más. Tengan en cuenta que cuando hablamos de soluciones, pues pueden ser números reales de cualquier naturaleza. Entonces aquí uno, por ejemplo, podría hablar de fraccionarios, y me voy rápidamente. Si yo, por ejemplo, dijera 0,5 medios, esa sería otra solución de esta ecuación, porque al reemplazar 0 y 5 medios acá, también me daría 10. Un hecho interesante, y es un hecho que nosotros vamos a estar utilizando posteriormente a la hora de hablar de sistemas de ecuaciones lineales, es que en una ecuación lineal yo puedo despejar cualquiera de las variables. Cuando yo hablo de despejar, yo hago referencia a este proceso que estoy mostrando acá, de dejar una de las variables solita a un lado de la ecuación y al otro lado una expresión en términos de la otra variable. Eso es lo que en ecuaciones lineales y en general en cualquier tipo de ecuación se conoce como despejar, para aquellos que de repente no estaban muy conscientes del término. Y para hacer ese despeje hay ciertas reglas que espero que ustedes tengan, y precisamente ese era uno de los prerequisitos que yo mencionaba arriba, que yo espero que ustedes tengan relativamente claras. Las reglas se reducen o se simplifican al decir, si yo tengo una expresión haciendo algo a un lado de la ecuación, yo la puedo pasar al otro lado haciendo lo inverso. Y entonces uno dice, si está sumando a un lado, pasa a restar, si está restando a un lado, pasa a sumar, si está multiplicando, pasa a dividir, y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso es lo que se conoce básicamente como las reglas del despeje de las ecuaciones, y en particular de las ecuaciones lineales. Entonces, aquí estoy mostrando un ejemplo de cómo en esta ecuación lineal despejo la variable y. Y miren cuál es la estructura que estoy siguiendo para ese proceso de despeje. Esta era la ecuación lineal original que me habían dado, que es esta misma primera. Yo puedo, este 2x de acá está sumando, yo lo paso a restar, y entonces me queda 4y igual a menos 2x más 10. Y ahora este 4 que aparece acompañando la y, pues está multiplicando, entonces yo lo puedo pasar a dividir. Y cuando hago esos dos pasos, me queda despejada la variable y en términos de la otra variable. Es decir, y me queda y al otro lado me queda la expresión en términos de la variable x. Eso es lo que se conoce como el despeje de una ecuación lineal. ¿Sí estaban familiarizados ustedes con ese proceso de despeje? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No pierdan de vista esas reglas del despeje y no pierdan de vista, y si no las tienen claras en este momento, repásenlas, cómo aplicar correctamente esas reglas. Uno, y esto es un detalle muy particular, por ejemplo, yo no puedo pasar a dividir aquí de una este 4, por si alguien estaba pensando coger este 4 y pasarlo a dividir aquí al principio, porque este 4 no está multiplicando a toda la expresión, está multiplicando un pedacito de lo que está a la izquierda. Por eso es que primero tenemos que pasar este a restar. Ustedes deben tener en cuenta que a la hora de aplicar reglas de despeje,
tienen que mirar cuál es el estatus de lo que van a pasar con respecto a toda la expresión que aparece, en este caso, al lado izquierdo. Revisen, esto fue simplemente un ejemplo, como para ambientarlos. Revisen esas reglas del despeje y revisen cómo se hace de manera correcta. Este despeje tiene también la facultad, y aquí es simplemente como por mencionarlo, porque eso hace parte de otra asignatura, pero es para que ustedes vean que al fin y al cabo en matemáticas casi que todo se relaciona con todo. Al hacer este despeje, nosotros también tenemos la posibilidad de expresar esto como una función. Esto de acá, este despeje, es lo que comúnmente en el cálculo se conoce como una función lineal. Y entonces cuando uno hace el despeje, uno puede empezar a tratar esta expresión de acuerdo a las técnicas que el cálculo tiene para analizar y trabajar con las funciones. Entonces, en ecuaciones lineales, esas ecuaciones se pueden transformar en funciones lineales. Es simplemente un comentario para que ustedes vean como esa interacción entre el álgebra y el cálculo, pero nosotros no vamos a profundizar demasiado en esas funciones. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es una ecuación lineal de dos variables. Tenemos lo que significa ser una solución de una ecuación lineal de dos variables. Y tenemos cierta estructura algebraica básica para manejar esas ecuaciones, que es el proceso de despeje. ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, Sí, señor. 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 Preguntas, dudas, inquietudes, si las tienen, por favor, háganlas. Levantan la manito y respondo la duda que ustedes tengan. Permítanme un segundo, ¿alguien llamó? ¿Qué pasó acá? Ay. Me está llamando Juan. Dime, Juan, ¿qué pasó? Ok, cuando hablamos pues en cuanto a las reglas del despeje, que hay que despejar de izquierda a derecha, ¿sí? La primera parte que es multiplica toda la expresión, cuando ¿Qué pasó ahí? intentamos despejar de derecha a izquierda, ¿empezamos también desde donde inicia toda la expresión o desde el final de la expresión? No, cuando yo hablo de multiplicar toda la expresión estoy hablando de esto. Oiga, si están viendo mi pantalla, es que yo la veo negra acá. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Yo la veo negra, profe. Un segundo, a ver, ¿qué pasó ahí? Aquí pasó algo como raro. ¿Hace cuánto estaba negra? Cuando pase eso me dicen. ¿Ya se arregló? Ya, profe, ya. Sí, señor. No sé qué le pasa a esto. Un segundo. Otra vez negra la veo. También, profe. Listo, permítame un segundo, voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar. Y ya te respondo la pregunta. Compartir que no era. Perdón. Ay, Dios mío, ¿qué le está pasando? Permítame, cierro. Y aquí está pasando algo raro con esto. Se vuelvo a abrirlo. No, no sé qué está pasando ahora. ¿Sí lo pueden ver, la presentación?
¿Está en negro? No, profe. No, señor. Permítanme un segundo, por favor. Que me había pasado. Voy a quitar, voy a hacer esto más bien, a ver si de pronto sea eso. ¿Ahí la ven? Sí, señor. Si es cuando me voy a la pantalla, ya me di cuenta. Entonces, ahora sí respondo a tu pregunta, Juan Sebastián. Cuando se ponga en negro otra vez, ahí sí de inmediato, si quieren, sin manita ni nada, me abren el micrófono y me dicen, profesor, se fue la imagen o se fue el audio o algo así. ¿Listo? Cuando yo hablo de que está multiplicando toda la expresión, me refiero a, por ejemplo, esto. Supongamos que yo tuviera esta expresión algebraica. 4 por x más 5 igual a 20, a 29. En este caso, este 4 está multiplicando en toda la expresión, porque esta expresión es 4 por x más 5. Entonces, en ese caso, yo puedo pasar a dividir este 4. Lo mismo que si yo tuviera acá x más 5 por 20 de esta forma. Aquí los paréntesis son muy representativos de la naturaleza de la operación que se está trabajando. En este caso, este 20, esté a la izquierda o esté a la derecha, esté al principio o esté al final, está multiplicando a toda la otra expresión. Entonces aquí yo puedo pasar a dividir el 20. Pero acá, en esta ecuación lineal que teníamos, yo aquí todavía no puedo pasar a dividir nada porque nada de lo que está acá está multiplicando en toda la expresión. Tengo una suma y aquí este 4 está multiplicando este pedacito y este 2 está multiplicando solo este pedacito. Pero a diferencia del ejemplo de arriba, no tengo ninguna expresión que esté multiplicando en toda la expresión que se está presentando. ¿Sí es un poco más claro, Juan Sebastián? Sí, señor, gracias. Todo eso tienen que revisarlo y repasarlo. Yo lastimosamente no alcanzo aquí a hacerles como un repaso de todo lo algebraico o lo aritmético. Esto seguramente lo vieron en su educación escolar. Es muy importante que ustedes como que lo retomen y revisen esos procedimientos. Bien. Ya hemos hablado de ecuaciones. Vamos a hablar ahora de lo que es un sistema de ecuaciones. Y entonces un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, para ser más preciso, un sistema de dos ecuaciones lineales, es un conjunto de ese tipo de ecuaciones lineales. Es decir, cuando yo hablo de un sistema, lo que estoy diciendo es cojamos no solo una ecuación, sino cojamos varias ecuaciones en su conjunto. Cuando uno habla de un sistema de dos ecuaciones lineales, de lo que uno está hablando es de coger dos ecuaciones lineales, en este caso de dos incógnitas, en todo su conjunto. En ese sentido, un sistema de ecuaciones lineales simplemente es una lista de varias ecuaciones lineales de dos incógnitas en este caso. Entonces, un ejemplo es coger en conjunto la ecuación 2x más 3y igual a 7 y la ecuación menos 3x más 7y igual a 8. Entonces, la idea aquí es simple. Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas es simplemente una colección de varias ecuaciones lineales de dos incógnitas. En este caso, vamos a restringirnos solamente al caso cuando son dos ecuaciones. En este contexto, para este tipo de ecuaciones o para este tipo de sistemas, nosotros hablamos de lo que es una solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y la definición de lo que es un sistema, perdón, de lo que es una solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es simplemente una pareja
de números reales, es una pareja porque tenemos dos incógnitas, pero el punto es que esa pareja tiene que solucionar todas las ecuaciones del sistema. Es decir, si yo veo estas dos ecuaciones como un sistema, una solución de este sistema es una pareja que me satisfaga tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. Es decir, a la hora de buscar la solución de un sistema de ecuaciones, lo que yo tengo que buscar son parejas de números que me sirvan para todas las ecuaciones del sistema. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí es clara la idea teórica de lo que significa una solución de un sistema de ecuaciones? ¿O hay alguna pregunta? No, señor, todo claro. Entonces, por ejemplo, consideremos este sistema, un sistema bastante sencillo, de dos ecuaciones lineales, de dos incógnitas, claro está. El sistema es x más y es igual a 10 y x menos y es igual a 4. Claramente, una solución de este sistema, es decir, una solución de las dos ecuaciones que aparecen acá, es la pareja 7,3. Porque esta pareja me sirve tanto para la primera ecuación, porque 7 más 3 es 10, como para la segunda ecuación, porque 7 menos 3 es igual a 4. Entonces, como esta pareja de números reales me sirve para las dos ecuaciones que conforman el sistema, yo digo que esta pareja es una solución de este sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. señor. Es muy importante que ustedes tengan claro qué significa ser solución de un sistema. ¿Puedes apagar el micrófono quien lo tenga prendido? Andy Juliana, micrófono, por favor. Gracias. ¿No escucha? Vamos a llamar entonces, permítanme un segundo. No, parece que ya lo desactivó. Gracias, me cuentan. Sí, se Se pasó a volvió a negro. poner negro. ¿Ya volvió? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ya me di cuenta que es lo que pasa. Cuando me voy a la cámara, cuando me voy al Meet, se vuelve la pantalla en negro. Entonces me toca permanecer siempre en el documento. Bien. Entonces, miremos cuidadosamente, y esto es muy importante que lo tengan claro, y describo esto con cuidado, y vamos a un descanso o a una pausa de unos 10 minuticos. ¿Cuál es el alcance verdadero de la palabra solución de un sistema? Para que yo pueda decir que algo es solución de este sistema, ese algo, esa pareja, tiene que servirme para las dos ecuaciones del sistema. Eso es muy importante que lo tengan presente, porque lo que nosotros vamos a empezar a hacer a partir de la segunda parte de la clase, es decir, en la segunda hora, es empezar a solucionar sistemas. Quiero que se den cuenta que no es un ejercicio simple en general. Para este ejemplo tal vez sí, porque si uno mira cuidadosamente el sistema, pues aquí estoy diciendo yo necesito que dos números X y Y, que sumados me den 10 y que restados me den 4, y uno, digamos que rápidamente o relativamente rápidamente puede encontrar ese par de números, pero en general es un ejercicio más complejo. Por ejemplo, si yo les muestro este primer sistema, yo creo que no es obvio o inmediato cuál es la solución, pero en ese ejercicio de solucionar sistemas,
es obvio que hay que tener claro qué significa ser solución del sistema. Y entonces, por ejemplo, y esto yo lo planteo como una pregunta que ahí mismo se responde, si yo considero la pareja 5,5, eso no es una solución del sistema. Es verdad que 5,5 funciona para la primera ecuación, porque 5,5 es igual a 10, pero claramente 5,5 no me sirve para la otra ecuación. Y entonces, si este punto no me sirve para las dos ecuaciones del sistema, pues inmediatamente yo tengo que decir que ese punto no es una solución del sistema de ecuaciones lineales que se está proponiendo. Entonces, dense cuenta que aquí con sistemas empieza a ser más restrictivo lo que significa ser solución. Ser solución es que me satisfaga todas las ecuaciones que aparezcan en el correspondiente sistema. ¿Sí es claro ese planteamiento? ¿Sí me estoy haciendo entender? Señor. Señor. Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Son las 9:55. Bien. Son las 9:55. Descansemos 10 minutos. Hagamos una pausa activa de 10 minutos. Entonces, a las 10:05 continuamos con la segunda parte de esta sesión de clase. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, a las 10:05 nos volvemos a ver.
¿Pueden escucharme bien? Sí, Sí, señor. sí, Sí, señor. ¿Y pueden ver mi pantalla bien en este momento? sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nuestra discusión iba acerca de las soluciones de un sistema, de establecer qué es o qué significa realmente que una pareja de números reales sea una solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como les mencionaba, encontrar soluciones de ecuaciones es un ejercicio no tan trivial en la mayoría de los ejemplos. Si yo, por ejemplo, les muestro este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la pregunta natural es, ¿cuáles son las soluciones de ese sistema? ¿A alguien se le ocurre así al rompe, por decirlo de alguna forma, de inmediato una solución para ese sistema que estoy proponiendo ahí? Por ejemplo, Juan Diego Acosta, ¿me escuchas? Sí, señor. Primero déjame, ¿se te ocurre alguna solución inmediata, rápida de ver de ese sistema de ecuaciones? Mm, para todo el sistema, no. Estaba mirando Mm, la primera ecuación. efectivamente, efectivamente. Alguien dijo por ahí, de pronto lo tenga. ¿Alguien había levantado la mano o me equivoco? Pensé que alguien había levantado la mano. Bien. Lo que dice Juan Diego es totalmente cierto. Cuando uno lo mira así a priori, de inmediato, a uno no se le ocurre una solución para ese sistema. Uno tal vez empieza a pensar en soluciones para la primera ecuación y luego se pondrá a pensar, bueno, miremos cuáles de esas soluciones que se me ocurren funcionan para la segunda ecuación. Pero naturalmente ese es un ejercicio muy poco eficiente. Y entonces nosotros nos vemos en la necesidad de desarrollar métodos para solucionar este tipo de sistemas que sean, digamos que un poco más efectivos y eficientes a la hora de encontrar esas correspondientes soluciones. Fundamentalmente para los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que la literatura llama sistemas de 2 por 2, hay dos métodos. El primero de ellos es, digamos, que el método más natural que no se le puede ocurrir. No creo que sea el más eficiente ni mucho menos, pero funciona bien y para ciertos ejemplos es de los más útiles, que es lo que se conoce como el método de sustitución, que yo lo llamo también el método del despeje, porque su base es precisamente ese proceso de despeje que nosotros habíamos mencionado en algún momento anterior de la clase. Ese primer método, y nosotros vamos a mirarlo, simplemente para que tengamos la idea del funcionamiento, porque es el segundo método el que más se utiliza. Pero este primer método, digamos que funciona de una manera bastante sencilla. Lo que nosotros hacemos, a grandes rasgos, es coger una de las ecuaciones y despejar alguna de las variables. La elección de la variable que se vaya a despejar es totalmente voluntaria. Es decir, yo puedo escoger, como en este caso, despejar la variable y de la primera ecuación y al despejar la variable y de la primera ecuación, lo que nosotros obtenemos es esta expresión que aparece acá. Si estamos de acuerdo con ese despeje o si es claro para todos ese despeje de dónde salió y que es correcto, o alguien piensa o cometía algún error a la hora de hacer ese despeje. ¿Todos de acuerdo con el despeje que mostró acá?
Sí, señor. Sí, señor. Señor. Rápidamente lo que hice fue coger el 3x y pasarlo a restar, por eso fue que quedó menos 3x más 7, y el menos 2 que me queda lo pasé a dividir. Por eso es que me quedó el menos 2 aquí abajo en el denominador. Entonces, la primera fase de este método es despejar una de las variables en términos de la otra de alguna de las ecuaciones. Y posteriormente, lo que hacemos es coger este despeje y reemplazarlo en la segunda ecuación. Entonces, miren con cuidado qué es lo que hice. Despejé el y de la primera ecuación y ahora en la segunda ecuación la voy a copiar aquí abajo, para que tengan claridad de qué fue lo que pasó. Esta es la segunda ecuación del sistema, la que no despejamos, y como acá yo tengo que y es igual a esto de acá, entonces aquí abajo, en vez de escribir y, escribo el resultado del despeje. Entonces aquí en vez de escribir 8 por y, escribo 8 por lo que me dio al resultado del despeje. A ver si lo puedo pegar todo. Voy a ponerlo todo, excúsenme un segundo. Que me quede pegadito. Entonces, despejé y de la primera ecuación y reemplacé en la segunda ecuación y al reemplazar me queda esta expresión de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Háganla. Y la segunda parte es, una vez he hecho esto, dense cuenta que la única variable que me quedó es la variable x. Entonces ahora procedo a despejar la variable x. ¿Cómo despejo la variable x? Primero hago toda esta operación y al hacer toda esa operación me queda 12x menos 28, es decir, cuando hago 8 por esto de acá, y esta es parte de la manipulación algebraica que yo les decía que ustedes debían tener, cuando multiplico 8 por esto, me da 12x menos 28, y luego procedo a despejar de acuerdo a las reglas del despeje. Primero sumo estas dos, 6x más 12x, pues es 18x. Luego paso este menos 28 que está restando, lo paso a sumar y me queda 24. Y luego este 18 lo paso a dividir y me queda que x es igual a 24/18, que es lo mismo que decir 4/3. Y entonces en ese proceso he encontrado el valor de la variable x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí es claro todo el proceso? Sí, señor. Ahora, para encontrar la solución del sistema, yo necesito el valor de x, pero también necesito el valor de y. Para encontrar el valor de y, lo que hacemos simplemente es, en esta expresión que me había quedado en el despeje, reemplazo la x, que es 4/3, voy a ponerlo acá, a ver si puedo ponerlo todo en la misma pantalla. Listo. Esto fue lo que me había dado x, este era el despeje, entonces reemplazo x por 4/3 y cuando lo reemplazo, pues simplemente me da la solución en y, que en este caso sería menos 3/2. Y entonces, a la hora de aplicar este método, me da que x vale 4/3, que y vale menos 3/2, entonces la solución es precisamente esa pareja. 4/3, menos 3/2. ¿Sí es claro para todos cómo funciona ese primer método? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? Es la manera, digamos que más evidente de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejar de una variable y reemplazar en la otra ecuación. Dense cuenta que la solución en este caso dio fraccionaria. Y pues claramente por eso fue que muy seguramente a uno no se le ocurrió rápidamente una solución del sistema original. Y eso es precisamente lo que complica ese proceso de solución. Por eso es que no se puede hacer tan inmediato. Porque es que las soluciones pueden ser fraccionarias, pueden ser decimales, pueden ser radicales. Y entonces en ese sentido no podemos hacerlo al tanteo. Entonces aquí está una primera propuesta para solucionar ese sistema de ecuación. La segunda propuesta, que es digamos que la más utilizada, y de hecho es la base para el método clave de los sistemas de ecuaciones lineales, de cualquier sistema de ecuaciones, es lo que se conoce como el método de eliminación. El método de eliminación tiene como propósito eliminar alguna de las variables del sistema. Cuando yo hablo de eliminar alguna de las variables, a lo que hago referencia es a buscar cómo el sistema, que originalmente tiene dos ecuaciones, pasa a ser un sistema, perdón, que tiene dos variables, pasa a ser un sistema que solo tiene una variable. El esquema básico de eliminación es coger alguna de las ecuaciones por algún número, multiplicarla. Pero la idea es que ese número por el que se multiplique la ecuación me permita eliminar alguna de las variables. Para tratar de ilustrar el punto, quiero que miren este sistema. El sistema es 2x más y igual a 30 y menos 4x más 3y igual a 15. Si yo miro esta ecuación, o este sistema de ecuaciones, eliminar la variable significa, o eliminar alguna de las variables, significa poder quitar, restando o sumando alguna de las variables entre las dos ecuaciones. Pero para que yo pueda hacer eso, si yo quiero quitar, por ejemplo, la variable x en este sistema, yo necesito que aquí me aparezca no este 2, sino, por ejemplo, un número 4 que me permita, a la hora de sumar, cancelar estos dos términos y eliminar la variable x. En ese sentido, la propuesta es coger la primera ecuación y multiplicarla por 2. Cuando multiplico la primera ecuación por 2, la primera ecuación se convierte en 4x más 2y igual a 60. Es importante que tengan claro qué significa multiplicar la ecuación por el número 2. Significa coger cada número que aparece dentro de la ecuación y multiplicarlo por 2. Entonces, cuando cojo esta ecuación y la multiplico por 2, pues esto es 2 por 2, 4, 4x. Aquí hay un 1, 1 por 2, 2, 2y, y 30 por 2 igual a 60. Entonces, al multiplicar la primera ecuación por 2, me queda 4x más 2y igual a 60. La segunda ecuación la dejo igual, y lo que hago a continuación es sumar las dos ecuaciones. Cuando digo sumar las dos ecuaciones, es sumar las x con las x, la y con la y el numerito con el numerito. Yo multipliqué por 2 con el propósito de que a la hora de sumar se cancelaran estas dos. Entonces miren que aquí es 4x más menos 4x. Pues cuando yo sumo una expresión con su negativo, se cancelan. Entonces desaparecen estas dos. Aquí sumo las y, 2y más 3y me da 5y.
Y al otro lado, 60 más 15 me da 75. Entonces, dése cuenta que al hacer esa multiplicación y al hacer la suma entre las dos ecuaciones, se me elimina la variable x, me queda solo 5 por y igual a 75, despejo la variable y al despejarla me da que y es igual a 15. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Háganla, por favor. Bien. Y entonces, en este momento, hemos encontrado el valor de la variable y. Para encontrar el valor de la variable x, lo que voy a hacer es simplemente coger este valor y reemplazarlo en cualquiera de estas dos ecuaciones. Y después de reemplazarlo, despejo la variable x. Entonces, si yo, por ejemplo, reemplazo este y que me dio, en la primera ecuación, que es lo que estoy mostrando acá, pues me queda 2x más 15 igual a 30. Entonces puedo pasar el 15 a restar, me queda 2x igual a 15, porque 30 menos 15 es igual a 15, y entonces x me queda 15 medios. Y entonces he encontrado el valor de x, ya tenía el valor de y, he encontrado la solución del sistema, que es 15 medios, 15, por el método de eliminación. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Posiblemente, todo esto que les estoy mencionando el día de hoy sea conocido. En muchas ocasiones, en la escuela, en el colegio, a uno le explican estos métodos de solucionar sistemas de 2x2. Pero de todas formas, pues tengo que discutirlo acá porque es parte fundamental de la asignatura. Entonces, yo en ese momento tengo dos alternativas para solucionar un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes pueden hacer uso en cualquier momento de cualquiera de los dos métodos con el que se sientan más cómodos. Personalmente yo pienso que el segundo es más eficiente, pero a veces encontrar ese número que multiplicado me elimine la variable no es un ejercicio tan simple. Toca aprender a hacerlo. Para el método de Gauss-Jordan es fundamental hacerlo. Pero en un sistema de 2x2, a veces, si no es obvio, como en este caso, que se multiplicaba por 2, encontrar ese número puede llegar a ser complicado. Entonces, en ese caso, pues ahí tienen la otra alternativa, que es utilizar el método de sustitución. Cualquiera de los dos métodos es aceptable. El propósito es simplemente solucionar un sistema cuando a uno se lo presente por cualquiera de esos dos métodos. Bien. Si no hay preguntas, quiero continuar, que es lo que habrá aquí abajo, con este ejercicio. ¿Todos pueden ver el ejercicio? Sí, señor. Entonces, quiero que hagan lo que efectivamente se dice ahí. Tengo un sistema, es este de acá. Quiero que lo solucionen, pero quiero que por esta ocasión lo solucionemos con los dos métodos, con el de sustitución y con el de eliminación. Para verificar, en primer lugar, si entienden correctamente el funcionamiento de cualquiera de los dos métodos. Y en segundo lugar, para verificar que por los dos métodos la solución es exactamente la misma. Yo creo que 10 minutos es más que suficiente para ese proceso de solucionar por los dos métodos.
Entonces quiero que lo trabajen 10 minuticos y en 10 minuticos entro a preguntarle a alguien con respecto a esa solución. Ahorita se les va a poner negra la pantalla posiblemente, es mientras apago mi micrófono y ya les vuelvo a poner para que les quede la pantalla. Si en el lapso de 15 segundos no ha vuelto a aparecer la pantalla, por favor me lo dicen inmediatamente. Profe, disculpe. Cuéntame. ¿Puede subir la presentación un poquito? Listo, pues ya voy. Dame 2 segundos. Sí, señor. ¿Ahí está bien? Sí, señor. Listo, pues. Quedan 5 minuticos. 7 minuticos.
¿Cómo van? ¿Listo? Profe, ya, por mi parte yo ya acabé. Listo. ¿Te molestaría compartir tu trabajo, preferiblemente a través de la cámara? Es decir, activas la cámara y pones donde hayas desarrollado el ejercicio para que lo podamos Listo, ver. ya, Listo. dame un segundo Ya y lo hago. ya quito esto para activarte, para fijarte a ti dado caso. ¿Tú eres quién, perdón? Juliana Guevara, Listo, Julián. ya, dame un segundo y lo hago. Listo, pues te voy a fijar en la pantalla de una vez para que quede listo. Mi cámara. ¿Me puedes decir si se ve, por favor, profe? Yo no estoy viendo todavía. ¿Los demás están viendo? No, no. No, señor, no se puede ver. Ok, Ya, mira, un segundo, a ver si es. es que me Es que presento. tú tienes varios usuarios, tú tienes dos usuarios. Déjame fijar el otro. Ya, listo, ya, sí, era eso. Listo, Si pues. se ve, si se Sí, ve ahora yo nítido. veo. Sí, yo veo ahora bien. Listo. Acércalo un poquitico al primer método, si puedes. Eso, gracias. Cuarenta y siete. Ya, sí, 21. Tun, 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 tun. ¿De acuerdo todos o alguien ve algún problema ahí? ¿Les dio lo mismo? ¿Hay algo diferente? Profe, ¿será que puede decir las respuestas? Es que yo veo borroso la imagen. Listo. Entonces, la respuesta es X es 71/56 o 21. 21/56. 71, 71/56. 71/56. 71 sobre 56, veo yo. Sí, señor. Y 9 sobre 14. Sí, señor. ¿Qué hay los demás? Muéstrame el otro método, por favor. Si se ve nítido o... Sí, sí, yo lo veo claro. Este lo veo claro. Y da exactamente las mismas soluciones. Por favor, comenten. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Hay algo que no entiendan? Que la compañera pueda, que Juliana pueda explicar. O lo explico, profe. No sé, pues, ¿les parece necesario que ella entre a profundizar alguno de los métodos? ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues por mi parte, el de X no me da igual al de ella. No sé si lo pueda retroalimentar, a ver si yo cometí algún error. Listo. Entonces, con el segundo método, explícanos qué hiciste, Juliana. Ok. Yo utilicé la primera ecuación, que la podemos ver acá, que fue esta. Sí. 4x menos 3y igual a 7. La multipliqué por menos 3, con el objetivo de que la x se me descancelara. Entonces, Listo. menos 12x más 9y igual a menos 21. Listo. Cuando realicé la suma, entonces me quedó
me quedó pues X se me eliminó, 14Y igual a menos 9. Sí, Despejé la Y y sí, me quedaba pues, menos 9 sobre 14 avos. Reemplacé listo. la Y igualmente en la primera ecuación con el ¿En la valor que primera? Ah, sí, sí, la primera, sí, sí, sí. No, no, no hay problema, sí, sí, listo. imaginé que pues obtuviera X, entonces cuando multipliqué el menos 3 por el fraccionario me dio más 27 catorceavos. Cuando pasé esta fracción a restar, pues me dio 71 56avos y perdón, me dio 71 catorceavos y el cuadro que tenía la X lo pasé a multiplicar, digo a dividir, entonces me quedaba 71 sobre 56avos. ¿Cuánto te dio la persona que le dio diferente? ¿Cuánto te dio el X luego? No, profe, ya vi en qué error cometí. Listo, pues. ¿Para todos fue claro? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Juliana. Bueno, profe. Si quieres apaga la cámara y el micrófono y continúo presentando yo. ¿Listo? Esto se pone así. Ah, ya. Ah, es que se me abrió. Ya entendí que es lo que me está pasando acá. Ah, listo. Bien. Entonces, ya casi para cerrar. Miren que la naturaleza de esos métodos para ecuaciones pequeñas, o sea, de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque la idea después es tratar de llevar esto a la mayor cantidad de ecuaciones e incógnitas posible, es un esquema o son esquemas muy sencillos, pero en los cuales hay que ser muy cuidadoso en lo operativo. Ahí se hace fundamental un correcto manejo de las operaciones aritméticas, del despeje, es decir, esos requisitos que les mostré al principio, dense cuenta cómo son fundamentales ya arrancando. Y cuando le incrementemos la dificultad a esto, ahí va a ser muchísimo más importante hacer esas cuentas con cuidado, porque allá van a ser operaciones, digamos, que de una mayor envergadura. Entonces, no es que esto sea complicado, como les digo, posiblemente ustedes ya hasta lo conocían, pero es importante la parte operativa. Yo quiero cerrar con dos preguntas. A mí me gusta, y es digamos que parte de mi metodología, cerrar mis clases o mis sesiones de clase dejando preguntas para que ustedes las piensen y sobre esas preguntas nosotros empezar a orientar la discusión de la siguiente sesión. Entonces, quiero en primer lugar que miren este sistema, porque en este sistema pasa algo muy particular a la hora de aplicar cualquiera de los dos métodos. Es decir, ese funcionamiento que estábamos viendo anteriormente, de que se despeja y se reemplaza, en este sistema va a presentar alguna variación. Entonces quiero que ustedes miren a ver con los métodos qué pasa en particular con ese sistema que estoy presentando y a partir de eso tratar de entrar a analizarlo en la próxima sesión. Y la segunda pregunta es más una pregunta de orden intuitivo. Nosotros hasta el momento, en todos los sistemas que hemos mirado, siempre nos ha aparecido una única solución. Es decir, cuando yo aplico el método me está diciendo, mire, Y tiene que ser 15 y X tiene que ser 15 medios, por ejemplo, en este caso. Es decir, el mismo sistema me indica, o el mismo método me indica para estos ejemplos que les estoy mostrando, que hay solo una forma de solucionar el sistema. Es una solución con dos componentes, pero es una solución al fin y al cabo.
una pregunta que me gustaría que ustedes pensaran y la pensaran a partir de empezar a analizar como sistemas y decir, ¿será que con este pasa? ¿Será que con este no pasa? Es plantearnos la pregunta de si habrá la posibilidad de que haya un sistema de ecuaciones lineales, de estos con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, que tenga exactamente 2 soluciones. En estas preguntas ustedes pueden indagar, pueden consultar, pueden preguntar. No me interesa tanto que me la traigan solucionada para la próxima clase, sino que hayan pensado en esas preguntas para, a partir de eso, orientar la próxima sesión. Entonces, es como un ejercicio no evaluable, no es que me tengan que entregar eso como una tarea, ni mucho menos, pero sí es un ejercicio de que vayan pensando sobre ciertas situaciones que se van presentando, que van abriendo el campo de acción de la temática que estamos desarrollando. Eso es como con lo que quisiera cerrar la sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta o inquietud. Si no la hay o no las hay, nos vemos el miércoles. ¿Es el miércoles que tenemos la próxima sesión? No, es el viernes, sí, el miércoles. El miércoles efectivamente que tenemos la próxima sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que estén muy bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Profe. Que estén muy bien. Gracias, Feliz profe. día. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Que estén bien. Luego, por eso tenga buen día.